Un saludo franciscano de paz y bien para todos y cada uno de nuestros hermanos y hermanas que nos acompañan en esta transmisión de Facebook Live desde aquí, desde el Colegio Franciscano Pío XII. Padre César, una alegría tener a los invitados tan especiales que hoy estarán con nosotros. Gracias, Padre Jonathan, me parece maravilloso y les doy también a todos ustedes un saludo, sí, muy franciscano, de paz y de bien, y esperando que este encuentro sea inolvidable para cada uno de nosotros. Y bueno, allá ya vemos a nuestros hermanos novicios listos y más que preparados. A ellos también les brindamos un saludo franciscano de paz y bien. Bienvenidos. Hola, hermano, fraternal saludo de paz y bien. Somos el grupo de novicios que está conformado por 10 hermanos novicios y 3 hermanos formadores, que somos hermanos jóvenes lanzándonos a ese encuentro con Cristo, y ese encuentro con Cristo en la manera de Francisco. Somos jóvenes que queremos imitar esa forma de evangelización en la forma franciscana, y ese encuentro que sea agradable y sea especial para un encuentro fraterno y también crecimiento espiritual. Iniciamos la oración dirigida por la comisión de oración. Bueno, pues entonces vamos a disponer a toda nuestra comunidad que nos está viendo, que nos están escuchando, para este especial momento de oración que nuestros hermanos nos tienen preparados. Nos disponemos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio según San Lucas. Decía también a la gente: cuando veis que una nube se levanta por occidente, al momento decís, va a llover, y así sucede. Y cuando sopla el sur, decís, viene bochorno, y así sucede. Si sabéis analizar el aspecto de la tierra y del cielo, ¿cómo no analizáis este tiempo? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Oremos, hermanos, a Dios Padre de bondad, para que sea Él quien nos ilumine con su Santo Espíritu y podamos dar frutos buenos en nuestras vidas de este encuentro. Unámonos con la oración que realizó San Francisco ante el crucifijo de San Damián. Oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón y dame fe recta, esperanza cierta, caridad perfecta, sentido y conocimiento, Señor, para que cumpla tu santo y veraz mandamiento. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, gracias a nuestros hermanos por esa oración tan especial que nos han brindado en esta mañana. Y por aquí ya vemos a nuestro hermano Fray Diego Girón, el padre maestro de novicios de estos hermanos. Padre Diego, qué alegría saludarlo en esta mañana, que el Señor te dé su paz. Amén, igualmente que el Señor le dé la paz, fraternal saludo para nuestros hermanos, los frailes, y especialmente también para los jóvenes que nos están acompañando en este momento de encuentro. Ya le decía el hermano Jonathan, soy el hermano Diego, sacerdote franciscano que acompaña a los hermanos en su proceso vocacional. Pero a lo que vinimos, ¿sí? El diálogo que queremos entablar.
estuvieron atentos, escuchamos un texto sagrado en el cual se habla de la interpretación de los tiempos. Y en este momento en el cual nos encontramos, es la breve reflexión que nosotros le queremos a ustedes compartir, ciertamente enfocado en la situación de pandemia, teniendo en cuenta que siempre nosotros podemos aprender a pesar de las situaciones adversas que se vivan en la existencia, sacar experiencias y enseñanzas positivas. Y ese es el objetivo que nosotros tenemos en estas breves palabras que les vamos a dirigir. Los hermanos se irán presentando sencillamente con su nombre y van a ir brindando algunos elementos que nos pueden brindar una enseñanza. Lo vamos a hacer a partir de una palabra, y la palabra es comunión. Este tiempo en el cual estamos viviendo, en el cual en cierta medida estamos llamados a reinventarnos la comunión como parte fundamental del ser humano en la realización de su existencia, tiene diversas facetas, tiene diversas dimensiones. Nuestra comunión con nosotros mismos, con Dios, con nuestros hermanos, con la creación. Entonces, con mucho cariño o muy brevemente los hermanos irán compartiendo algunas ideas de cómo iluminar a partir de la espiritualidad franciscana el tiempo de pandemia que nos ha tocado vivir. Muy bien. Buenos días, Padre Jonatán, Padre César. Mucho gusto a todos los hermanos. Mi nombre es Cristian Murillo. Y bueno, hablando de este aspecto de la comunión, creo que la pandemia nos ha enseñado algo fundamental, y es que necesitamos de Dios. La primera expresión de comunión es acercarnos a Dios mismo. Entonces, ¿cómo podemos encontrar a Dios en medio de esta pandemia? Vemos que realmente estamos necesitados de Él porque somos vulnerables, somos pequeños, somos pobres, y realmente no podríamos nada si no fuera porque Dios nos ha creado y está con nosotros. ¿Cómo lo experimentamos? Lo experimentan los que están sufriendo la pandemia, allí en las clínicas, en los hospitales. ¿Por quién? Por la mano de los médicos. Porque si no fuera por ellos, sus vidas se estarían perdiendo. ¿Cómo lo encontramos? Lo encontramos en aquellos que buscan opciones para solidarizarse con los pobres, con los que tienen hambre, con los que están sufriendo, los que han perdido su trabajo. Todas estas situaciones de la humanidad nos llaman a decir: Señor, sálvame. Necesitamos que Dios nos salve. Y Dios, como siempre, no se queda callado, porque Dios, como lo hizo en el Éxodo, escucha el clamor de su pueblo. Entonces nos escucha a nosotros y se queda con nosotros. Entonces es expresar en Dios nuestra comunión, nuestra unión con Él. Muchas gracias. Bueno, un mensaje muy interesante, Padre César, el que nos comenzó ya a dar uno de nuestros primeros hermanos novicios. Así es, y me hizo acordar, y permítame que diga unas palabritas aquí sobre comunión. La comunión es tan importante que por eso no basta solamente la comunicación. Yo me puedo comunicar con muchas personas de labios hacia afuera, pero si no estoy en comunión, no quiero crear esos nexos, esos lazos verdaderamente que tengo de comunión con Dios, no puedo tampoco tener una buena comunicación. La comunión es la que nos lleva a una verdadera comunicación. Muy bien. ¿Y a quién sigue? Muy buenos días, Fray Jonatán, Fray César, toda la comunidad educativa del Colegio Pío XII, un saludo de paz y bien a todas las personas que nos están viendo a través de la transmisión en Facebook Live. Siguiendo digamos, este itinerario de comunión y sobre todo comunión con Dios, hay un punto muy importante que debemos de tener en cuenta, y sobre todo en estos tiempos de pandemia, que es la palabra de Dios. ¿Cuál es la importancia o qué repercusión tiene la palabra de Dios en este tiempo el cual nos ha tocado vivir? Y para nosotros como franciscanos, como espiritualidad, la palabra de Dios es supremamente importante, y sobre todo el corazón de la misma, que es el Evangelio, porque es el centro de nuestra forma de vida. Nuestra regla se fundamenta en el Evangelio, en las palabras
y obras de nuestro Señor Jesucristo. Y en el mismo Evangelio vemos que Jesucristo se presenta como enviado del Padre. Y en esa misma misión que Jesucristo hace en la tierra o hizo en nuestra tierra, Él vivió o Él vio que muchas personas sufrían, que muchas personas estaban enfermas, que muchas personas tenían lepra, muchas realidades que hasta el momento en nuestra historia todavía vivimos. Y que lo que debemos de resaltar hoy, en este momento, en tiempos de pandemia, es que Jesucristo con ellos no fue indiferente. Jesucristo sanó, Jesucristo liberó. Y un ejemplo muy claro que nosotros tenemos en el Evangelio es el del ciego de nacimiento. Una persona que nació ciega, que posiblemente pensó que su vida estaba supeditada a ser ciego, viene Jesucristo y por la fe lo sana. Entonces es muy importante que nosotros, junto con la palabra, podamos cuestionarnos de cómo estamos viviendo este tiempo, si de verdad estamos viviendo este tiempo con fe, o si estamos reprochando estas actitudes, reprochando al mismo Dios, estamos echando la culpa a Dios por lo que está sucediendo. Entonces es momento también de interpelarnos de cómo estamos viviendo nuestra relación con Dios en la misma palabra, ya que pues las iglesias estaban hasta el momento cerradas, ya está un poquito otra vez los templos a abrirse, pero es importante tener en cuenta la palabra y saber de que nuestra misión como franciscanos en este tiempo de pandemia es el signo de esperanza. Entonces, muchas gracias y Dios los bendiga. Wow, muy bien. Pues la palabra también como uno de los núcleos fundamentales de la comunión, nos decía el hermano Juan Manuel Ortiz. Bueno, ¿y quién sigue? Oiga, pero están ellos allá todos dinámicos, padre, están allá, ahí, el más pequeñito, véalo. Y los veo inspirados por Dios, que es lo más importante. El Espíritu Santo los está hoy inspirando demasiado a nuestros hermanos novicios. Nuestros jóvenes están aquí ya expectantes de seguir escuchándolos. Bueno, es una gran dicha para nosotros poder tener este encuentro entre familia franciscana, desde la parte educativa y nosotros desde la parte formativa. Podríamos añadir algo a esta comunión, una creatividad, esa comunión consigo mismo, la cual es muy importante en estos momentos de pandemia, donde como hermanos podemos autoevaluarnos y a su vez poder mirar y cultivar las diversas capacidades que tenemos en este confinamiento, si se puede decir de alguna forma. Aunque el contacto que hemos tenido con el exterior esté un poco reducido. Entonces es esa oportunidad de poder mirarnos a nosotros mismos, reconocer nuestras debilidades y nuestras mismas fortalezas para así poder dar un nuevo tono a esta sociedad que nos pide dar una respuesta siempre positiva. Además, queridos jóvenes, quienes nos ven a través de estas plataformas virtuales, es importante mirar qué tan ingeniosos podemos Son ellos, es el internet de ellos. Se nos fue. Wow, se nos fueron, se les fue el internet. Dios mío, se les fue el internet. Jorge, ¿qué hacemos? Jorge, se fueron, se desconectó, ¿qué pasó?
Vamos a ver qué pudo haber pasado con nuestros hermanos. Tal vez tuvimos una pequeña desconexión. Vamos a intentar tenerlos nuevamente. Ya estamos nuevamente con ellos. Parece ser que sí. Muy bien. No pasa nada, querida audiencia. Aquí estamos otra vez con Rafael. Nos estaba hablando sobre la comunión y la creatividad. Rafael, no sé si brevemente quisiera repetir un poquito, brevemente lo que estábamos compartiendo. Bueno, pues para resumir lo que he dicho anteriormente, es en estos momentos poder descubrir nuestras capacidades y nuestras mismas limitaciones, para así poder dar un nuevo giro, un toque especial a la sociedad en la cual estamos inmersos, siempre desde la dimensión humana, esta comunión y esta misma creatividad. Bien, Rafael, como usted notará, padre, allá está Rafael, dicen que es uno de los hermanos más pequeñitos de los hermanos novicios. ¿Cuánto mide? Rafael, nos pregunta el padre César que ¿cuánto mides? 1,35, 1,60. Muy bien lo hiciste, Rafael, maravilloso. Bueno, ¿quién sigue? Por aquí nos están viendo. Ok, viene por aquí otro de nuestros hermanos. Hermano Jonathan, padre César, buenos días. Pase bien, buenos días. Mi nombre es Mario Alvarado. En esta ocasión hablaremos ya un poquito del ámbito personal, pasaremos al ámbito fraterno, a la comunión con el otro, que caracteriza radicalmente del inicio al final nuestro carisma franciscano. Pero cuando Francisco empezó a seguir al Señor, el mismo Señor le demostró que lo debía hacer en fraternidad, que no lo podía hacer solo, que no podía llegar a realizar su vocación ni a realizarse integralmente como persona solo, sino que necesitaba del otro, porque es en el ámbito fraterno, en el ámbito social, donde yo me conozco, donde yo reconozco cuánta caridad puedo tener con el otro. En estos tiempos de pandemia, difícilmente nos podemos relacionar, quizás llegar a abrazarnos o llegar a estar muy cerca por el temor al contagio, ¿no? Pero eso no apaga nuestro espíritu fraterno. Nuestro espíritu fraterno se basa más allá, quizás sí, es importante el contacto físico, pero también la actividad del corazón. En este momento donde quizás nos podemos encontrar con problemas de ámbitos sentimentales, nos sentimos solos, un poco decaídos, tristes, porque no podemos ver a nuestros hermanos, inclusive del colegio, bueno, nuestras familias. Una voz de aliento, ¿no? Expresa mucho cariño. Saber que alguien se preocupa por mí, eso es fundamental, eso me levanta el ánimo, ¿cierto? Los medios de comunicación ciertamente existen, pero deben ser utilizados de una manera que promueva el amor y la comunión, ¿no? Francisco de Asís nos lo enseña desde el mismo testimonio de nuestro Señor, que siendo Dios se anonada y nos trae en sí ese mensaje que nos lleva a Dios. O sea, Dios nos dignifica, nos levanta de una tristeza, nos levanta de la nada. Entonces, nosotros debemos ser aquellos signos también, en medio de tanta oscuridad, de tanta tristeza, de tanta negatividad que se crea a partir del COVID-19, aquellos signos, y se puede decir sacramentos de esperanza. Esas palabras de aliento, esas voces que te dicen ánimo, continúa, esto se termina, ¿sí? Pero lo que no se termina es el amor, es la fraternidad, que es muy diferente a estar unidos. Como lo decía el padre César, es diferente
comunicar no solo en un intercambio de ideas. Fraternizar es cambiar sentimientos, es conocernos, es crecer juntos. Entonces la invitación es a ser fraternos, ¿cierto? La invitación es a orar, a pedirle al Señor que esa semillita de fraternidad se siembre en el corazón de los hombres para que así se den los grandes cambios. Muchas gracias. Bueno, oiga, padre, pero Mario estaba más que inspirado, decía, todos tenemos que ser sacramentos de esperanza. ¿Verdad, Mario? Que estuviste excelente. Me parecía estar escuchando a un teólogo joven, iniciándose ya con la palabra de Dios y poniéndola en práctica, porque el teólogo no solamente es el que piensa, sino el que vive, ¿no? Así es. Y bueno, padre, ¿qué le parece si antes de que nuestros hermanos sigan compartiendo con nosotros, pudiésemos cantar? Porque claramente ellos también son hermanos que están viviendo, están imbuidos en la espiritualidad franciscana, pero al mismo tiempo expresan la alegría, expresan esa creatividad y novedad de Dios en sus vidas. Y por eso, antes de que ellos sigan, que podamos cantar, porque desde aquí también les queremos enviar un saludo muy especial a los aspirantes de la zona costa que están reunidos y que los están viendo en este momento, a nuestros hermanos novicios, al padre Jorge Luis Valdés, que desde allí, desde aspirantes viendo a nuestros hermanos novicios, a ellos un saludo muy fraterno. Y bueno, a todos nuestros hermanos postulantes también por ahí nos está saludando el hermano Dairon Inestrosa, el maestro de los postulantes, quien nos está viendo también a los hermanos novicios. De modo que esto es un momento, casi que diría yo, padre, para la comunión fraterna provincial. Y esto es lo que nos hace crecer, porque así construimos una fraternidad provincial llena de valores, llena de amor, llena de fraternidad, como lo han dicho nuestros novicios. Pues bueno, contemos entonces para que sigamos en esta reflexión de la espiritualidad en tiempos de pandemia, en época de crisis. Quedamos en ustedes, hermanos. Francisco por el mundo cantando amor, pobres como Francisco se lo mejores de corazón. Vive como Francisco y por el mundo cantando amor, pobres como Francisco se lo mejores de corazón. Porque a todos hará es nuestro vida en marcha. La amistad por el mundo da, siempre a todos por igual. Tenemos alegría. Las aves que saben volar, el instrumento de paz. Viven con la tierra y con los ¡Bravo! Pues así es, libres como Francisco, ir por el mundo cantando amor. Qué bueno, hermanos novicios, que ustedes nos inspiran a todos nosotros esa libertad, esa comunión, esa alegría de sentirnos todos y cada uno de nosotros libres porque hemos sido liberados en el Señor. Y bueno, nos decían, Padre César, que parte de la comunión con Dios es también comunión con el otro, un sello auténticamente fraterno. Totalmente, porque si no reflejamos
tenemos con Dios en el amor a los hermanos. Y si cabe aquella frase de la palabra de Dios: nadie ama a Dios a quien no ve, sino ama a su hermano a quien ve. Pues bueno, con esa sentencia tan iluminadora, sigamos entonces escuchando en este compartir fraterno a nuestros hermanos novicios. Por aquí nos mandan algunos saludos que quiero compartirles. Gracias, hermanos novicios, por salir al mundo. Gracias, hermanos novicios, por seguir con nosotros. Gracias, hermanos novicios, porque en ustedes vemos a Dios. Bueno, muy bien, esos son los mensajes que nos están llegando en este momento a nuestras redes, a nuestros hermanos. Seguimos. ¿Quién sigue? Bueno, mi nombre es Gerson Danilo Vega Carmen. Y pues para seguir en la pregunta, sigamos otra vez con la comunión con nosotros mismos, llegando a lo que nos dijo el hermano Mario, a la fraternidad. Podemos desembocar, orientar también por la minoridad que es fundamental, que son los pilares fundamentales del hermano menor, lo que vio Francisco en Cristo, que siendo quiso hacer Cristo, quiso ser Jesús se hizo rico, Jesús se hizo rico, siendo rico, se hizo pobre. Eso es fundamental para la minoridad. La minoría, por medio de la pandemia, podemos decir que es el servicio, ese servicio al hermano, pero no podemos encontrarnos ese servicio al hermano en el mismo colegio. ¿Cómo lo podemos colocar en práctica? En la misma casa. En la misma casa la podemos recibir esa ayuda a la madre, a la mamá, esa ayuda, ese servicio en el aseo. Es fundamental ese pilar de que habla Francisco en su virtud, la minoridad, porque cuando uno es menor, se lleva mucho a la misma fraternidad. La fraternidad ayuda a encontrar al hermano menor. Muchas gracias. Bueno, Gerson. Nos dicen que Gerson es de por allá de la ciudad de Cúcuta, por allá por norte de Santander. ¿De dónde eres, Gerson? Nos preguntan por acá. Yo soy de Cúcuta, norte de Santander. Eso, muy bien. O sea que te puedo decir, hola, querido Tuche. ¿Puede repetir? Decía Toche. Muy bien, bueno, muy bien por Gerson. Allí otro de nuestros hermanos novicios de Cúcuta, norte de Santander. ¿Quién sigue por ahí? A ver, en este hermoso compartir. Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Nixon Dayan Sepúlveda Cañizares y también soy del norte de Santander. Bueno. ¡Uy! Invasión. Bueno, quiero comentarles algo sobre lo que se cierra todo lo que hemos dicho. Cómo se refleja la comunión con Dios y con los hermanos y consigo mismo. Y esto es a través de la corresponsabilidad. Es algo que nos ha demostrado la pandemia. Ya no somos responsables solo de nuestra salud, sino de las personas que nos rodean. Si yo me cuido, cuido a mi familia. Ya no está el miedo solo a contagiarnos por nuestra salud, sino por la salud de los demás. Entonces, el mensaje que les quiero compartir es que ojalá aprendamos de esta pandemia que somos responsables del otro, no solamente de la salud, sino también de su situación emocional, de su estado espiritual. Entonces, ojalá que eso lo llevemos a la vida y aprendamos eso de estos momentos que estamos viviendo. Muchas gracias. Gracias, hermano Nixon. Nixon, por aquí nos dicen que qué bueno verte. Mire, por ahí lo están siguiendo en los comentarios. Qué bueno verte. Así que parece, Nixon, que estabas perdido. Bueno, muy bien. ¿Quién sigue por aquí?
Bueno, pasamos de norte de Santander, nada más y nada menos que a la costa. Sí, señor. Como un saludo fraternal para Jonathan, para César y a toda la comunidad de los estudiantes del Colegio Pío XII. Mi nombre es Sebastián Martínez. Y por último, queríamos concretar esa línea de comunión con algo no menos importante y muy característico de nuestra espiritualidad, y es la comunión con la creación. Ciertamente la característica franciscana de la comunión con la creación no se ve más allá de cuidar el medio ambiente, o si bien en el colegio entregar algún trabajo en biología de alguna siembra, de alguna semilla, sino que la característica franciscana radica en ver en todo lo que rodea la creación los vestigios de nuestro Creador. Y esto es bastante característico de Francisco, porque él veía en la creación ese reflejo del mismo Dios. Entonces es por esa misma la razón por la cual nosotros le tenemos que dar ese sentido a la creación. Luego debemos saber que para comunión, o sea, para mantener esta comunión con la creación hay que insertarnos en ella. No hay que permanecer apartados de nuestras ciudades o permanecer ajenos a estas realidades, sino hay que adentrarnos en la realidad de la creación y todos los problemas que tiene. Y como nuestra responsabilidad franciscana es llevar una solución a ello. Y por esa misma razón por último, tocando el tema de la pandemia, es quizás muy difícil y saber que cuando el ser humano se aísla es cuando la naturaleza tiene esa oportunidad de restablecerse. Y eso nos cuestiona mucho, porque entonces, ¿qué estamos haciendo cuando no estamos ausentes en la naturaleza? No tenemos que ser unos agentes de perjuicio, sino unos agentes de promoción a la naturaleza y que la ayude a que florezca una vez más. Como bien nos lo comentaba el Papa Francisco en su encíclica Laudato Si, y ahora último con la exhortación de la querida Amazonía. Entonces, muchas gracias, y recordar que siempre la comunión con la creación es una característica franciscana, y ver en ella la comunión con Cristo y con Dios, el Creador. Gracias. Bueno, muy bien, Sebastián. Un mensaje muy profundo, padre, nos decía Sebastián, bajo el contexto en el que nosotros, todos los frailes menores, debemos respetar y tener esa armonía con la casa común, con la creación. En esta semana, en este año de manera especial, que la Iglesia está celebrando la revolución Laudato Si. El Cántico de las Criaturas precisamente nos dice que con todas las criaturas, con toda la creación, que es la parte horizontal, pasamos a la parte vertical, que es para alabar a Dios. No podemos hacer las cosas solos. Necesitamos tener los animales, el sol, la luna y lógicamente la fraternidad de la cual participamos, para alabar, para reconocer las grandezas que Dios nos ha dado a través de nuestra vida diaria. Además nos decía algo muy importante, queridos jóvenes de nuestro colegio, para que lo sepan, y lo decía Sebastián, es muy importante reconocer que nuestra actitud como agentes de la creación es promoverla, no perjudicarla. Decía algo muy interesante, la naturaleza en sí misma se ha restablecido sin la presencia del hombre, lo que nos cuestiona, porque entonces, ¿qué estamos haciendo cuando estamos con ella? Tienes toda la razón, Jonathan. Cuando uno miraba, por ejemplo, en este tiempo de pandemia, miraba la televisión y los animalitos salían caminando por ahí, como diciendo, esto nos pertenece también, no sean ustedes tan autosuficientes. ¿Por qué se tratan de apropiar de toda la creación si la creación es de todos? Es una fraternidad para vivirla con toda la creación. Es como los animales diciendo, nosotros también somos hermanos. Claro, y somos dueños de esto, no solo ustedes. Muy bien. Por ahí está el padre Diego con nosotros, algo nos va a decir. Bien, antes de dar paso a un punto siguiente, que es una presentación breve sobre la vida de San Francisco, llegar a una conclusión. Hemos partido de la palabra de Dios,
en la cual se establece una pregunta: ¿cómo interpretar los signos de los tiempos? Decíamos además que de toda situación, por adversa que sea, podemos aprender cosas positivas. Y el aprendizaje que queremos que depara a todos es la necesidad de la comunión. Lo hacemos porque es algo que necesitamos sobremanera, y a pesar del momento en el cual nos encontramos, en el momento de la comunicación, en el mundo de la globalización, la experiencia de comunión está en cuestión y en una profunda crisis. A pesar de las mismas redes, a pesar de la misma facilidad de la comunión, son muchas las experiencias, por ejemplo, de soledad. El Papa Francisco, en su documento La alegría del amor, en su encíclica, en su acercamiento a la familia, les pone: estamos muy juntos, muy cercanos, pero hay unas experiencias profundas de soledad, y la fragmentación forma parte de muchas familias. Entonces, a los jóvenes que se pregunten: ¿cómo está la comunión con ustedes mismos? ¿Cómo está la comunión con Dios, con los hermanos, con la creación? ¿No será de pronto que, aunque están muy cercanos en este momento, corporalmente, de papá y de mamá, porque tienen que estar allí todo el día, no será que ha faltado decir te quiero? ¿No será que ha faltado las expresiones de cariño? ¿No será que la comunión se está resquebrajando? Y tengamos en cuenta que es la experiencia de comunión la que da sentido a la existencia. Cuando tenemos esa experiencia de comunión, sentimos que algo nos falta, sentimos que hay un vacío, porque es que hemos sido creados por Dios para entrar en comunión. Es lo que afirmamos cuando decimos que hemos sido creados a su imagen y semejanza. La comunión forma parte de la esencia misma de nuestra realidad. Entonces, ojalá tengan experiencias profundas de comunión, y si alguna está como resquebrajada, que sea la oportunidad para restablecer la comunión con aquellos compañeritos del salón, con aquella misma familia con la cual compartes y te juegas la vida. Que ojalá sea pues el fruto de este momento, ¿no? Y como les decía, ahorita le damos paso, los hermanos nos van a compartir a alguien que en su vida tuvo una experiencia profunda de comunión, nuestro seráfico Padre San Francisco. Bueno, muy bien. Y antes de dar paso a ese momento, muy importante lo que nos acaba de decir el Padre Diego, Padre César, la importancia de que seamos conscientes de entender que cuando fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, fuimos creados para la comunión. No somos islas. Por eso, como tú lo dices y lo dijo el padre Diego, efectivamente la comunión. No somos islas, no es para ver individuales allá. No somos piedras para construir y no para ser piedras para los demás, sino para construir comunión. Además, muy oportuno que sean nuestros hermanos novicios los que nos están hablando hoy de la comunión como la respuesta a esta crisis, sobre todo en vísperas de una fecha tan especial que se avecina como va a ser la fiesta de nuestro Padre Seráfico San Francisco, donde se nos entrega como primicia la tercera encíclica del Papa Francisco. Y precisamente sobre esta realidad, la primera fue Lumen Fidei, que fue una encíclica pasada en dos manos, el Papa Benedicto y el Papa Francisco. Luego la encíclica Laudato Si, que refería a todo este tema del cuidado de la casa común. Y el 3 de octubre será el Papa Francisco quien en Asís firmará la tercera encíclica de su pontificado llamada Hermanos Todos. Es decir, la respuesta de la comunión de Dios y de los hermanos en el mundo después de esta época de pandemia. De modo que miren cómo los hermanos novicios se acercan de una manera ya de alguna, digámoslo así, como un presagio a esta invitación a la comunión. Me parece maravilloso. Queridos novicios, para nosotros es muy enriquecedor, porque se han acercado, como dice el Padre Jonatán, a esta gran fiesta que vamos a celebrar con esa firma del Papa. Es decir,
¿Qué es lo que él va a afirmar? De que sigamos construyendo comunión, fraternidad, es decir, lo que de pronto en este tiempo de pandemia nos dio oportunidad de caer en cuenta de que estamos de pronto fallando en algunos momentos. Pero bueno, no hablemos nosotros más, sigan ustedes, hermanos novicios, allá, ahí los escuchamos, ahí veo a Julián ya listo. Fray, muy buenos días, Fray Jonatán, Fray César, un fraternal saludo desde aquí, desde Ubaté, desde la casa del noviciado que todos tanto queremos y llevamos en el corazón. Hoy quisiera iniciar este breve momento señalando algunas fechas sobre la vida de San Francisco, como para iluminar un poco y concluir en este enfoque vocacional que vamos a dar nosotros, los tres últimos hermanos novicios que vamos a intervenir, donde vamos a tratar pues la vida de Francisco, el discernimiento y qué es una vocación. Entonces, inicialmente pues recordar que Francisco, como es llamado allí por su padre, es hijo de Pedro Bernardone y Madonna Pica, quien nace en Asís entre el año 1181 y 1181, perdón, 1181 y 1182. Como un dato curioso, ¿no? Es llamado primero Juan por su madre Pica, pero es nombrado Francisco por Pedro Bernardone por el amor tan grande que tenía por Francia, por ese país allí a donde él era bastante cercano. Luego, en 1205, inicia esta conversión de Francisco con el encuentro con los leprosos, con los leprosos y con ese encuentro tan maravilloso que tiene con Cristo allí en la iglesia de San Damián, donde el Señor le habla y le pide que repare su iglesia. De igual manera, en 1206 es donde Francisco hace la renuncia a toda esta herencia paterna, de donde se desprende de su padre terrenal, por decirlo de alguna manera, frente al obispo de Asís, y le entrega su vida por completo a Dios, ¿no? Diciendo, desde ahora, desde este momento, llamaré Padre a mi Padre que está en los cielos. En 1208, Francisco escucha el Evangelio de la Misión, y es allí donde se clarifica aún más nuestra vida evangélica, ¿no? Nuestra vida de misión. Es allí donde él entiende. Y por último, quisiera hacer referencia a la fecha de su muerte. Ya lo decía usted hace un momento, estamos próximos a la celebración de la fiesta de nuestro seráfico padre, y Francisco fallece en la tarde del 3 de octubre de 1226, allí mismo en Asís. Pero bueno, Fray, aprovechando este espacio que está allí toda la comunidad educativa, que incluso usted mencionaba que los jóvenes aspirantes y nuestros hermanos postulantes también están viendo esta transmisión, queremos hacerles un enfoque vocacional a nuestra vida franciscana, ¿no? Y pues no hay que desaprovechar el momento para hacer la promoción vocacional, ¿cierto? Entonces, quisiera centrar como parte final de mi mensaje esto en 3 puntos muy principales, muy importantes. La primera es invitarlos que como franciscanos que somos, de todo corazón, amemos a Dios y cumplamos su santa voluntad, como el mismo Francisco lo hizo, como él lo hizo con su vida, ¿no? Y que podamos ver, vislumbrar esa voluntad de Dios en nuestras vidas. El segundo punto es que Francisco también era un joven cuando se desprendió de todas aquellas riquezas, de todas aquellas seguridades que tenía en su vida. Y él deja todo por seguir al Señor, deja todo por amor a Dios, por seguir a un Cristo pobre y crucificado. Y el tercer punto es, como lo dice el Papa Francisco, ¿no? Como en reiteradas ocasiones nos lo ha dicho, no tengan miedo, no vuelen bajo, vuelen alto, no tengan miedo de seguir la vocación a la que ustedes sienten que el Señor los ha llamado, que el Señor los interpela. Entonces, quizás puede ser una vocación al matrimonio, quizás puede ser una vocación como la nuestra, a la vida consagrada. Lo importante es no tener miedo de seguir esa vocación a la cual sentimos que el Señor nos llama. Si es en la vida consagrada, pues como les decía hace un momento, las puertas de la vida franciscana y especialmente aquí en nuestra provincia están abiertas. Hay muchos frailes que están dispuestos a acompañarlos en el discernimiento vocacional y pues bueno, es
es algo importante tener presente que esta vida consagrada es algo que vale la pena, ¿no? Es algo que no solo vale la pena, sino que vale en la vida. Y un punto muy importante también allí es que no se nos vaya a olvidar nunca que podemos contar con Dios porque Dios es quien cuenta con nosotros. Muchas gracias, Julián. Dios te pague por esa invitación vocacional que nos haces a todos y que nuestros jóvenes están en este momento viendo y escuchando. Viene por aquí con nosotros, a ver, a Miguel. Miguel, paz y bien. Paz y bien, Fray Jonatán, Fray César, todos los jóvenes que nos están acompañando. Bueno, vamos a hablar una palabra, discernimiento. Discernir, si lo podemos buscar en un diccionario o en internet, nos va a arrojar un significado y nos va a decir sencillamente que es diferenciar una cosa de la otra, aunque debemos añadirle el toque cristiano. Y ese discernimiento hay que hacerlo a la luz de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Buscar la voluntad de Dios. Poner algo en una balanza y que eso que más pese sea por el lado de Dios. Tomar las decisiones de forma correcta. Les comparto unas palabras del Papa Francisco en el año 2017 en la Jornada Mundial de la Juventud, que nos dice que pasamos mucho tiempo en nuestra vida preguntándonos quiénes somos o quién soy. Perdemos mucho tiempo haciéndonos esa pregunta y podemos durar toda la vida preguntándonos. El Papa nos dice que es mejor preguntarnos para quién somos. Con esto, él nos indica que esa pregunta nos ilumina a una misión, a preguntarnos qué podemos hacer por los demás. Entonces, nuestro discernimiento se puede ir o se puede dirigir hacia esa necesidad de ver que no solamente son mis objetivos individuales, no hay que ser egoístas con eso, sino que tenemos muchos talentos, tenemos muchas cosas que compartir, que comunicar y cómo hacer comunión con eso. Entonces, con esta iluminación de esta pregunta podemos trazarnos un proyecto de vida y que en esta pandemia ese proyecto de vida no sea opacado, que no nos dé miedo pensar y proyectarnos hacia el futuro, discernir para qué somos buenos y para quiénes vamos a ser. No solamente preguntarnos para qué es lo que vamos a hacer o quiénes somos, sino quiénes o a quiénes nos vamos a dirigir, con quiénes vamos a compartir todo lo hermoso y todos los dones que Dios nos da. Como último punto, pues una pequeña reflexión aquí. Están jóvenes en una etapa muy bonita, que es la toma de decisiones. Es lo que estamos empezando a decidir qué es lo que vamos a hacer a lo largo de nuestras vidas. No tengan miedo, como nos lo decía el Papa Francisco cuando comenzó esta pandemia. Hay muchas vocaciones, como ya lo mencionaba el hermano Julián. No tengan miedo a seguir lo que les dice el corazón. No tengan miedo a seguir la voluntad de Dios. Que todo lo que hagan en la vida sea por bien. Que las mejores decisiones siempre estén iluminadas con la luz de Dios. Muchas gracias. Maravilloso. Indudablemente se queda uno, pero gratamente impresionado de escuchar a estos jóvenes y hacer esa promoción vocacional para los jóvenes de nuestro Colegio Pío XII y los jóvenes que nos están viendo. Este es un momento verdaderamente muy especial, Padre Jonatán. Muy especial, Padre, muy espiritual, mucha reflexión y también escuchar también el crecimiento espiritual de nuestros hermanos novicios. Sí, es decir, me tiene sorprendido verdaderamente el discernimiento de cada uno de ellos, porque se expresan con mucha propiedad, es decir, sobre todo propiedad espiritual. Exactamente. Bueno, está por allá con nosotros, a ver, Santiago. Un fraternal saludo de paz y bien para todos los que nos están siguiendo. Paz y bien, Santiago, qué bueno verte. Muchísimas gracias, Fray. Pues bueno, mis hermanos novicios me han encargado terminar esta línea de intervenciones. Y pues quiero terminar dirigiéndome a los jóvenes del Colegio Pío XII de Cali.
continuando también la línea que traía el hermano Miguel sobre el discernimiento. Y en un primer momento vale la pena que sepamos que lo fundamental es que Cristo quiere que seamos sus amigos. Lo fundamental es que Jesús quiere que seamos amigos de Él. ¿Quiere ser mi amigo? Hoy nos pregunta Jesús a cada uno de nosotros. En un segundo lugar, el Señor nos llama a colaborar en su obra creadora. Qué bonito esto. Esto significa aportar a un bien común. Es poner tus talentos, querido joven. Es poner tus capacidades al servicio de los demás. No guardarlas para ti, sino ponerlas al servicio del que lo necesita. Queridos jóvenes, ustedes están en una etapa maravillosa como es el colegio. Es el momento que vayan pensando qué quieren hacer de sus vidas. Yo creo que es algo que se lo han preguntado. ¿Qué quiero hacer? ¿Qué va a ser de mi vida cuando termine el colegio? Pero saben que aprovechen el colegio para irse formando. Vayan descubriendo para qué son buenos. Y también vayan descubriendo qué nuevos talentos tienen. El discernir, queridos jóvenes, los puede llevar a decidirse por formar sea una familia. Y qué bueno que hoy apuesten a la familia en un mundo donde se cree que el matrimonio ha pasado de moda. Ustedes vayan en contra de esa moda y díganle sí a la familia. Hoy vale la pena que hagan familia, ¿por qué no? Otros pensarán en trabajar o en crear empresas, también yo creo. Y eso es muy chévere. Yo sé que ustedes pueden, queridos jóvenes. Sé que son unos jóvenes emprendedores, entusiastas. Qué bueno que también se atrevan a crear empresa y a trabajar. No busquen ser toda la vida dependientes de sus papás. Busquen también su independencia, su libertad. Y ya por último y no menos importante, nunca descarten la opción por la vida religiosa. Ustedes en el colegio son afortunados. ¿Y por qué? Porque tienen a los frailes. Los frailes son unos testimonios y unos ejemplos para sus vocaciones. Ahí los tienen, síganos a ellos. Y ya para terminar, lo importante es que sean felices. No busquen amargarse. Que es el mensaje que les dejo a ustedes. No busquen amargarse su vida. En lo que hagan, sea familia, trabajo o vida religiosa, sean felices. Que Dios les pague y qué alegría haber podido compartir con ustedes esas palabras. Bueno, wow, pues qué mejor síntesis puede uno esperar, Padre César. No, pues llegaron a una conclusión. Creo que después de esa conclusión, la vida, es decir, es la vida, es vivir con entusiasmo, presente y con mirar, como decía el Papa, el futuro con esperanza, con entusiasmo. Pero para eso hay que vivir hoy intensamente, con mucha pasión, este momento y mirar hacia el futuro. Y como nos decía Santiago, ser felices. Si ustedes, queridos jóvenes, quieren encontrar sentido a su felicidad en lo que están haciendo, continúen. Pero si ven un sentido de felicidad en lo que nosotros somos como hermanos menores, vengan para acá que aquí los estamos esperando. Bueno, vamos a llegar a un momento muy especial de nuestro encuentro, Padre César. Es un momento muy bello después de este espacio vocacional que nos han brindado nuestros hermanos novicios, y es que podamos hacer nuestra ráfaga. Les voy a explicar a los hermanos novicios, o para todos los que nos están viendo, en qué consiste la ráfaga. Ustedes solamente deben responder sí o no, nada más. No pueden decir de pronto, tal vez, no. Lo único que pueden decir a esta ráfaga es sí o no, ¿ok? Entonces, vamos a ver quién se lanza a nuestro momento ráfaga. ¿Quién irá a empezar, padre? ¿Quién irá a empezar? Vamos a ver quién. Empezamos por el padre maestro, Padre César. Muy bien. Muy bien, aquí está nuestro padre maestro. Entonces vamos a iniciar. El Padre César inicia. Ya sabe, Padre Diego, solo sí o no.
¡Ay, ay, ay! Sí. ¿Listo? Padre Diego, ¿estás listo? Listo, padre, hágale. Bueno, entonces mira, ¿te sientes capaz de dar la vida por salvar a un niño? ¿Sí o no? Sí. Bueno, bien, bravo, va. ¿Permanecerías en la orden de hermanos menores o renunciarías a ellas si te ofrecieran $1.000.000? ¿Sí o no? Ah, bueno, muy bien. Padre Diego, ¿te gustaría llegar a ser papa, sí o no? ¡Oh! ¡No! Muy bien. Padre Diego, muy sencilla, muy sencilla. ¿Hace ayuno a las 2 de la mañana, sí o no? ¡No! Nos preguntan por aquí, por las redes sociales, Padre Diego, nos preguntan por las redes sociales. ¿Eres capaz de volver a ser maestro de novicios, sí o no? San Pablo decía sí y no. No vale la ráfaga, no vale. Última, Padre Diego, última. ¿Consideras que nuestros hermanos novicios son espirituales, sí o no? Sí. Ay, no. Muy bien. ¿Quién sigue para la ráfaga? Bueno, muy bien. Está con nosotros Miguel. Miguel, mucha atención a la ráfaga. ¿Eres malgeniado, sí o no? ¿Cómo? Repita, por favor. ¿Eres malgeniado, sí o no? Sí. Ahí te vamos conociendo. Bueno. ¿Te consideras servicial, sí o no? Sí. ¿De verdad? Sí. Ah, bueno, muy bien. ¿San Francisco nació en el año 3000, sí o no? No. Ah, muy bien. Muy atento, maravilloso. Santa Clara de Asís, ¿tuvo 7 hermanos, sí o no? ¿Me repite, por favor? Santa Clara de Asís, piénsalo muy bien antes de decir. ¿Tuvo 7 hermanos, sí o no? Aprovechemos este espacio porque le van a mandar un saludo a No. Tatis. No. La respuesta es no. Okay. ¿Quién sigue en la ráfaga? Yo quiero. Espere, Fray, voy a levantar un poquito la pantalla porque si no, listo. Muy bien, Julián. Señor. Julián, ¿te duermes en la oración, sí o no? Sí. Pregunta al lado de la del padre. ¿Roncas en la oración, sí o no? Bueno, sí. ¿Has extrañado a tu familia en época de pandemia, sí o no? Claro, sí, eso sí. Ahora no, solo sí o no. Sí. Bueno, muy bien, Julián, muy bien. ¿Quién sigue? Hola. Sí, Santiago. Muy bien, padre, Santiago. Santiago, ¿te gustaría volver a ser niño, sí o no? Un niño.
¿Te gusta? ¿Tú de dónde eres? De Antioquia. De Antioquia. ¿Te gustaría en este momento tener una bandeja paisa para comerla en este momento? ¿Sí o no? Se llenó de ánimo. ¿Te gusta el chicharrón? ¿Sí o no? Como que viene el clavo, sigamos. Muy bien, muy bien. Muy bien, Santiago, muy bien. ¿Quién sigue? Uy, Erson, muy bien. A ver, Erson, ahí va el padre, ahí va. Piénsalo muy bien, escucha. El hombre vale lo que es delante de Dios, como decía San Francisco, ¿sí o no? Sí. Con ese ánimo de Gerson, Dios mío, nuestros jóvenes les va a dar algo. Se van a dormir, ¿sí o no? Sí. Eso, con ánimo. Muy bien. Bueno, Gerson, muy sencilla, muy sencilla. ¿Has hecho deporte en época de pandemia para no engordar, sí o no? Tomando aromática. Está muy gordo. Los jóvenes podrían aceptar este carisma franciscano para sus vidas, ¿sí o no? Sí, y animado, obviamente. Muy bien, muy bien. ¿Has perdido alguna materia en el noviciado, sí o no? Muy bien. Gracias, Gerson, gracias. ¿Quién sigue? Rafa. Ok, Rafa, muy bien. A ver, Rafa, la verdad ante todo, has dicho más de 5 mentiras mientras que eres novicio, ¿sí o no? Bueno, pues. No, pues no, ¿sí o no? Sí. Eso, muy bien. Rafa, los profesores en el noviciado te han enseñado a amar las reglas, ¿sí o no? Por supuesto que sí. Muy bien. ¿Te gustaría ser maestro de novicios en el futuro? Sí. Muy agarrado. ¿Sí o no? Sí. No. Muy bien, muy bien. Excelente, Rafa. A ver quién sigue. Por ahí nos faltan. Por ahí vemos a Cristian por allá, vea. A ver a Juan Manuel. Muy bien. El saludo a la bienaventurada Virgen María es de San Buenaventura, ¿sí o no? El saludo. Oye, y esa pregunta es muy curiosa porque... ¿Es de San Buenaventura, sí o no? No. ¡Bravo! ¡Muy bien! Felicitaciones. Es que preguntas doctrinales, preguntas así. Antes de entrar a la comunidad, ¿tuviste más de 5 novias, sí o no? No me alcanzaba el tiempo tampoco. Ay. Entonces, 3. No. Bueno, muy bien, Juan. La pregunta es muy sencilla. ¿Has aprendido más de la orden después de ser novicio que antes de entrar? ¿Sí o no? Sí, rotundamente sí. Bueno, muy bien. Que nos preguntan por aquí, en un futuro, ¿quisieras ser maestro de postulante, sí o no? Bueno, depende de quién hizo la pregunta. No, solo sí o no, solo sí o no. Pues, a ver, pues si la obediencia sí lo... Sí. No, señor, ¿sí o no? No. Nos está haciendo Sí. cascañuela. Sí.
Bueno, muy bien. Muy bien, excelente. ¿Quién sigue? Bueno. ¿Te gustaría ser artista, sí o no? No. Bueno, Bien. ¿Has extrañado la tierra caliente, sí o no? Sí. ¿Amas la regla franciscana, sí o no? Sí. Muy bien. ¿Otros jóvenes podrían vivir como nosotros, sí o no? Sí. Eso. Muy También bien. puede ser franciscano. Muy bien. Así se habla. Muy bien. Muy bien. ¿Y hay algún formador que esté por ahí, padre? Giovanni, ¿no? Giovanni. Muy bien. Por ahí, Giovanni. Hola, ¿qué Ay, tal? qué bueno verte, padre Giovanni. Un abrazo desde aquí, pues, Así no te para conozco. ustedes, para Jonathan, para el padre César, con quien trabajamos muy bien allí. Y pues esto, tengo muy buenos y gratos recuerdos del colegio franciscano del Pío XII, donde estuve 6 meses apoyando la pastoral también con el padre César, mi hermano el padre César, y fue un trabajo espectacular allí. Y pues tengo muy gratos recuerdos. Muchas gracias. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Cómo estás, Giovanni? Bien, gracias a Dios. Bueno, ¿te sientes feliz de ser sacerdote franciscano, sí o no? Totalmente. ¿Has hecho dieta en época de pandemia, sí o no? Allá tampoco, ¿cierto? Allá tampoco. ¿Solo sí o no? Bueno, ya. Otra pregunta. ¿Te gustaría ser provincial de la Santa Fe? No tengo. No, padre. ¿Consideras que los hermanos novicios, no todos los que están allí, deberían profesar, sí o no? Sí. Pregunta. ¿Sí o no? Oiga bien. Corresponde a mí. Hermano Giovanni, excelente. Nos alegra mucho verlo, padre. Muy bien. Me encanta también, entonces, compartir con ustedes. De saludarte. Qué bueno, Giovanni, que estás bien. Qué bueno. Dios los bendiga. Muchas gracias. Gracias, igualmente. Muy bien. Último hermano para nuestra ráfaga. Último hermano. ¡Uy! Vicemaestro, padre Carlos Andrés García. Un saludo de paz y bien. Paz y bien, y un saludo especial al padre César también. Muchísimas gracias, hombre. ¿Te sientes feliz de ser hermano menor? Sí. ¡Eso! Muy bien. ¿Consideras que el mundo de hoy necesita humildad, sí o no? Sí. Una pregunta bastante dura. ¿Crees ser un ejemplo para tus hermanos de noviciado? Uy, no. No. Bueno, eso es que es dura, sí. Padre Carlos Andrés, ¿eres exigente con nuestros hermanos novicios, sí o no? Sí. Muy bien. Otra pregunta ya más sencilla. ¿Te gustaría el día de mañana trabajar como rector de un colegio nuestro, sí o no? No.
¿Quisiera ser el próximo maestro de novicios, sí o no? No. Pero sí quisieran ser el próximo maestro de postulantes, ¿sí o no? Ay, Dios mío. Los jóvenes nuestros pueden creer que la vocación es un don de Dios, ¿sí o no? Sí. ¿Esta propuesta les haría felices, sí o no? Sí. Bueno. Muy bien, excelente. Merecen un aplauso. Muy bien. Que no dicen allá. Padre vicemaestro, muy bien, el padre Carlos Andrés. Bueno, vamos terminando entonces este momento de espacio de diálogo con nuestros hermanos. Ellos nos tienen preparado un canto y una oración final, padre César, y agradecemos de verdad este momento tan especial a todos ustedes, los que nos acompañaron, los que nos siguieron y los que irradiaron con su alegría y con su permanencia en este momento este encuentro de diálogo con nuestros hermanos novicios. Agradecemos de antemano al padre Diego Alexander Girón por habernos permitido llegar desde los canales del Pío XII a los canales del noviciado. Un momento muy bello, nuestros jóvenes han quedado felices y satisfechos de saber que la mejor manera de responder a la crisis es bajo una espiritualidad de comunión. Padre César, un momento muy bello para que nuestros jóvenes se lo lleven en su corazón. Sí, a mí me parece que estos jóvenes nos han dado unas grandes lecciones sobre lo que es la vida y la espiritualidad franciscana. Y es un llamado para los jóvenes de nuestro colegio para que ellos piensen en su futuro y cuando tomen una decisión sobre el proyecto de su vida, tengan claridad, ya sea una vida matrimonial, ya sea una vida religiosa, ya sea que van a ser ingenieros, que van a ser médicos. Lo importante es responder al llamado de Dios con verdad, con libertad y con amor. Así es, ellos así nos lo han dicho, hermanos, en comunión con nosotros mismos, en comunión con Dios, en comunión con los otros, en comunión con la creación, en comunión con la creatividad. Ustedes, hermanos novicios, hoy nos han brindado un testimonio maravilloso de vida. Nos han demostrado su crecimiento espiritual, su calidez humana, su maduración en la fe y de vida cristiana. Los felicitamos a ustedes y a ustedes, hermanos, que nos están viendo. Les agradecemos por haber dispuesto este espacio, haberlo preparado con tanto empeño. A todo este equipo de formadores, gracias. Y oramos a Dios para que todos nuestros hermanos novicios puedan llegar a feliz término en su proceso de discernimiento vocacional. Nos abandonamos entonces a la oración y el canto que ellos nos van a brindar. Y a todos ustedes, hermanos seguidores en Facebook, gracias por hacer parte de este momento. ¡Canto! Me llamaba Francisco, cantaba alegre en las noches de así, mas ya no quiero cantar adorando, ni las proezas del gran Amadí, y descubriendo camino y instinto, sentí en mi alma un vacío total. No quiero amores que pasan y mueren, yo solo canto a mi rey inmortal. Yo quiero ser evangelio viviente, abandonarme en tus brazos, Señor. Ser como un niño que juega y se duerme, mientras su padre lo envuelve en amor. No quiero ser evangelio viviente, abandonarme
Terminemos nuestro encuentro con las palabras del Señor. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra y en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. El Señor los bendiga y los guarde. Amén. Amén. Les muestre su rostro y tenga misericordia de ustedes. Amén. Amén. Vuelva el Señor su mirada de amor a ustedes y les conceda la paz. Amén. Amén. Bendiga a Dios, a nuestros hermanos novicios y a todos los que hoy nos han visto en nuestras redes sociales, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un abrazo, paz y bien para todos. Paz y bien para todos. Gracias, gracias por todo. Ya no hay más ráfaga, tranquilos. Dios bendiga. Querido Diego, muchísimas gracias por este momento tan especial. En verdad que te agradecemos muchísimo y fue muy bello haber contado con tan profundas reflexiones de nuestros hermanos. Mucho gusto, que el Señor les bendiga. Saludos a los hermanos. Gracias, Manuel. gracias. Listo.